Sabiendo la definición del lugar geométrico de la polar de un punto respecto de una circunferencia y las propiedades que tiene, si nos dieran una circunferencia de centro O' y un punto exterior a ella, P, dibujar la polar del punto respecto de la circunferencia consistiría en obtener los puntos de tangencia de las rectas trazadas por P y obtenidos estos puntos de tangencia, T1 y T2, uniéndolos, esta recta sería la polar del punto P respecto de la circunferencia, llamémosle P minúscula, ¿verdad? Estas serían la tangente en el punto T1 y esta sería la tangente de las tangentes desde P a la circunferencia, T2 puntos de tangencia, uniéndolos polar, que necesariamente hemos dicho que tiene que ser perpendicular al diámetro de la circunferencia trazado desde P. A este punto le vamos a llamar C y a este punto le vamos a llamar D. Y sabiendo si a este punto de aquí le vamos a llamar punto B. Bien, sabemos que la cuaterna dada por los puntos P, B, C y D es armónica, ya que los conjugados armónicos del punto P deben estar en la polar del punto respecto de la circunferencia. Bien, fijémonos que si esto ocurrirá así para cualquier sección que tracemos desde P a la circunferencia. Aquí estaría el conjugado armónico de P respecto en su polar. Aquí llamémosle este punto R. Este punto sería el conjugado armónico de P respecto de la circunferencia. Tiene que estar necesariamente en su polar. Y a este punto le llamaríamos C' y C segundo, sabiendo efectivamente que también P, R, C' D' tiene que ser igual a -1, serie armónica de puntos, ¿verdad? De lo que deducimos que si en P están todos los conjugados armónicos, si en P, la polar de P, están todos sus conjugados armónicos, si quisiéramos hallar la polar de un punto interior a la circunferencia, necesariamente, por la definición que hemos dicho de polar, tendrá que pasar por P, que es el conjugado armónico de R, ¿verdad? Luego, ya sabemos que si el punto es interior a la circunferencia, tendrá que pasar su polar por el punto P. Pero claro, si nosotros desde un punto P exterior a la circunferencia trazáramos otra polar a la misma, imaginémonos que el punto es Q y que esta fuera su polar, la polar del punto Q. Necesariamente R sería conjugado armónico de P, también sería el conjugado armónico. Si ahora por P trazáramos otra sección de la circunferencia, efectivamente a esta sección vamos a suponer que la recta le llamamos Q. Fijémonos que R es intersección de dos polares, P y Q. Por lo tanto, R tiene que ser conjugado armónico del polo P y también será conjugado armónico del polo Q de la recta Q. ¿Qué significará esto? Que Q debe estar en la recta P para que su polar pase por Q, ya que R tiene que ser conjugado armónico de los dos, P y Q. Fijémonos que para obtener Q, sabiendo la propiedad que la polar tiene que ser perpendicular al diámetro de la circunferencia que pasa por Q, si por O' trazamos una perpendicular a Q, este ángulo 90 grados, ¿verdad? Aquí este será Q, por polo de la recta Q que pasa por R. Fijémonos que si R es conjugado armónico de P
y Q. Esta recta, la que une P y Q, esta recta se convierte en la polar del punto R. Esta será R, polar del punto R interior a la circunferencia. Vemos que la polar de un punto interior a la circunferencia es exterior a la misma, sabiendo que la polar de un punto exterior a la circunferencia es una secante, ¿verdad? Fijémonos aquí el triángulo que se nos ha formado. El triángulo, aquí se nos ha formado un triángulo PQR. Este triángulo PQR vemos que cada lado es polar de su vértice opuesto. R polar de R, Q polar del vértice Q y P polar del vértice P. Fijémonos que a este triángulo que cumple esa condición se le llama triángulo autopolar. Este es el triángulo que vamos a llamar autopolar. Y en él cada lado es la polar del vértice opuesto y viceversa, ¿verdad? Triángulo autopolar. Vamos a rayarlo. Fijémonos que cuando dibujamos un triángulo autopolar, el centro de la circunferencia es el ortocentro del mismo. Miremos que esta PO' es la altura sobre el lado RQ. Vemos que O'Q es la altura sobre el lado Q, por lo tanto es el ortocentro. Esto implicará en el triángulo autopolar O' es el ortocentro. Si es el ortocentro, esto implicará necesariamente que O'R tendrá que ser perpendicular a la polar R. Efectivamente, si yo uno este punto con este, el ángulo aquí tiene que valer 90 grados. Es el ortocentro del triángulo autopolar. Muy bien, interesante este triángulo, ¿verdad? Aquí tenemos el triángulo autopolar, que nos va a permitir buscar el polo de un punto interior a la circunferencia, ¿verdad? Es sencillamente por el punto trazar dos rectas y obtener los polos de dichas rectas. Una vez obtenidos los polos de dichas rectas, uniendo estos polos tendremos la polar de un punto interior a la circunferencia, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si el punto pertenece a la circunferencia? ¿Cuál sería la polar de un punto que pertenece a la circunferencia? Fijémonos que esto lo podríamos obtener por lo que acabamos de decir aquí, por el triángulo autopolar. Hagámoslo aquí. Fijémonos, si nos dieran una circunferencia de centro prima y nos pidieran hallar el polo de un punto R de la circunferencia. Por lo explicado aquí, tenemos que trazar por R dos rectas. Hagámoslo, la recta P, que pasa por R, y la recta Q, que pasa por R. Si hallamos los polos de la recta P y Q y uniéndolos tendremos la polar del punto R de la circunferencia. Claro, si las tangentes tendrán que ser perpendiculares a los radios en el punto de tangencia. Si hacemos esto, este ángulo de aquí tendrá que valer 90 grados para que sea tangente al radio aquí, en el punto R, ¿verdad? Si esto vale 90 grados y aquí trazamos 90 grados, aquí tenemos P, polo de la recta P que pasa por R, y por aquí tiene que pasar efectivamente la polar de R. Si hacemos lo mismo desde otro punto, vayamos T2 y trazamos para obtener el polo de la recta Q, tendremos que trazar por R y por T tangentes a la circunferencia. Fijémonos que la tangente a la circunferencia en R, el ángulo de aquí tendrá que valer 90 grados y por aquí 90 grados. ¿Dónde se va a cortar? Aquí, Q, punto Q, que es el polo de la recta Q. Efectivamente, P y Q uniéndolos tendrá que ser la polar de R. Luego vemos que cuando la polar de un punto de la circunferencia necesariamente es la recta tangente en dicho punto.
que será la polar de R, igual a la polar de R en un punto de la circunferencia. Luego, recapitulando, tenemos cuando el punto es exterior a la circunferencia, la polar es una secante. Cuando el punto es interior, la polar es una recta exterior a la circunferencia. Y cuando el punto pertenece a la circunferencia, su polar es la tangente en dicho punto. ¿Verdad? Continuemos viendo nuevas propiedades de la polaridad con respecto a la circunferencia. Veamos, para continuar con la polaridad respecto a la circunferencia, una propiedad que ya hemos estudiado. Toda polar de los puntos de la recta P pasan por el polo de la misma, es decir, cualquier punto de la recta P, su polar tiene que pasar por P. Y recíprocamente, todas las rectas que pasan por P tienen sus polos sobre P, es decir, todas las rectas que pasen por P tienen que tener sus polos sobre P. Aquí tenemos la recta R, el polo lo tiene en P, la recta Q, el polo lo tiene en P. En este caso R es interior a la circunferencia y Q es exterior, ¿verdad? Y fijémonos también que la polar del punto T sub 1, que es un punto de la circunferencia, necesariamente también pasa por P, que es T sub 1, la polar de T sub 1 es T sub 1. Bien, y por otra parte también tenemos que observar que dos puntos son conjugados si cada uno pertenece a la polar del otro. En este caso, fijémonos que el punto R y Q son conjugados, porque R pertenece a la polar de Q y Q pertenece a la polar de R. Lo mismo pasa entre P y Q y P y R. Esto es lo que pasa siempre en un triángulo autopolar, ¿verdad? Y por otra parte, dos rectas son conjugadas cuando cada una pasa por el polo de la otra, es decir, R y Q son conjugadas, R y P son conjugadas y P y Q son conjugadas, que es lo que ocurre entre los lados de un triángulo autopolar. Muy bien, visto esto, vamos a pasar ahora a ver nuevas propiedades de la polaridad respecto de la circunferencia.